De vuelta al presente, pero aún profundamente hipnotizada, se preguntaba qué acababa de experimentar, preguntó quién había sido, estaba bastantemente angustiada y afirmaba vehementemente, no creo en todas esas cosas. Aquí estaba una persona que definitivamente rechazaba la reencarnación, pero que acababa de revivir una vida que ocurrió hace 400 años. Usted ya estuvo aquí. Edith Fiore. Introducción. No escribí este libro ni para probar ni para desaprobar la reencarnación. Tampoco deseo resolver la cuestión de la inmortalidad del alma. No estoy abogando por un método particular de terapia como el único o el mejor. Lo que quiero es compartir contigo algunos dramas humanos que se desarrollaron durante 2 años increíbles de mi práctica clínica. Dramas de personas cuyas vidas actuales fueron paralizadas de una forma u otra debido a eventos trágicos que ocurrieron en sus vidas anteriores. Estas personas fueron tanto mis pacientes de terapia como hombres y mujeres que específicamente buscaron experimentar regresiones a vidas pasadas. El crecimiento que han logrado y la libertad que han encontrado surgieron de su coraje indomable al enfrentar una vez más estos traumas de vidas anteriores. Usted ya estuvo aquí es una expresión de mis intereses, mi personalidad y mi trasfondo. Será útil para evaluar el material que compone la mayor parte del libro si repaso ciertas áreas de mi propia vida. Dado que el concepto de la reencarnación ha sido un principio básico de muchas de las principales religiones del mundo, siento que mi trasfondo religioso es relevante aquí. Fui criada asistiendo a varias denominaciones de iglesias protestantes, desde la reformada holandesa hasta la episcopal. Mi familia siempre vivió en el campo e íbamos a la iglesia más cercana a nuestras granjas. No recuerdo que alguna vez me enseñaran o escuchara acerca de vivir más de una vida en la tierra. De hecho, en mi educación, el énfasis estaba en esta como nuestra única vida. Tanto mi padre como mi madre son religiosos de manera tranquila y creen en la reencarnación, pero solo recientemente han hablado de sus creencias al respecto. Mientras yo era una niña profundamente religiosa con una fe inquebrantable en Dios, cambié radicalmente mis creencias durante mi primer año en el Mount College. Cuando fui expuesta por primera vez al agnosticismo, se ajustaba a mi inclinación científica y permanecí agnóstica hasta que comencé a encontrarme con vidas pasadas a través de las regresiones de mis pacientes. Desde entonces, he ido cambiando gradualmente la mayoría de mis puntos de vista religiosos y filosóficos. En este momento, no soy ni un firme creyente ni no creyente en la reencarnación. Sin embargo, cada día que veo a más y más pacientes y sujetos a explorar vidas pasadas, me encuentro cada vez más convencida de que estas no son meras fantasías. Mi formación profesional y educación en psicología fue convencional, con un fuerte énfasis en el método científico. Ni una sola vez en los 9 años que pasé estudiando psicología, ya sea en colegios o en escuelas de posgrado, se usó el concepto o incluso la palabra reencarnación. Tratábamos exclusivamente de cosas perceptibles. Durante esos 9 años, y a pesar de que fueron minimizados por mis profesores, me sentí fuertemente atraída por los escritos de Freud. No pude ser disuadida de la convicción profundamente arraigada de que la manera de ayudar a las personas era sacar a la luz las motivaciones ocultas en lo más profundo de sus mentes. Durante los últimos 8 años he estado en práctica privada, primero en Miami y ahora en Saratoga, California. Durante estos años he visto una y otra vez cómo los problemas actuales de una persona provienen de factores subconscientes, muchas veces de eventos que están completamente olvidados. A menudo, el factor causante está profundamente enterrado en la mente del paciente. A veces es un sentimiento o actitud opuesta en naturaleza a cómo la persona se siente o piensa que se siente a nivel consciente. Mi propia experiencia con un psicoanálisis clásico durante un periodo de discordia matrimonial me demostró de primera mano que llevar material subconsciente a un nivel consciente donde pueda ser tratado utilizando todos los recursos que uno ha desarrollado es una modalidad de tratamiento extremadamente útil, pero el proceso es lento y costoso. En consecuencia, me encontré buscando un atajo hacia la mente interna. A través de mi lectura, me fasciné con la hipnosis como una posible respuesta al problema. Al mirar hacia atrás, en estos largos años de educación y entrenamiento, me pareció ridículo que no se hubiera tomado en serio la hipnosis como una forma de trabajar con las personas ni una sola vez. No puedo recordar una sola conferencia o una sola demostración sobre el tema.
Al remontarme en mi memoria y escanear mentalmente mis libros de texto, también parece alarmante que la única mención seria de la técnica fuera, como máximo, unos pocos párrafos que informaban brevemente que Freud la había utilizado inicialmente y luego la había abandonado. En ninguna parte de los textos estándar de colegios y escuelas de posgrado se menciona que al final de su larga carrera, Freud declaró que la hipnosis, debido a su eficiencia, era la clave para ayudar a las personas. La historia de la hipnosis como herramienta de curación psicológica revela que ha sido empleada en muchas formas diferentes desde el principio de la historia. Los sacerdotes de los famosos templos del sueño de los antiguos griegos y romanos utilizaron procedimientos hipnóticos, y la hipnosis también se menciona en muchos pasajes de la Biblia. Después de miles de años de uso en la mayoría de las culturas principales del mundo, tanto la Asociación Médica Británica en 1955 como la Asociación Médica Estadounidense en 1958 le dieron su aprobación oficial y sugirieron que las escuelas de medicina incluyeran la hipnosis en sus planes de estudio. Mi primera exposición a las técnicas de hipnosis fue en un seminario de fin de semana sobre autohipnosis en el Instituto Exalen en Big Sur, California. Casi por accidente, decidí en el momento conducir por la costa hasta Big Sur con mi hermano. Empezó como algo emocionante para compartir, una buena oportunidad para pasar un tiempo juntos. Poco me di cuenta de que ese único seminario cambiaría el curso de mi vida. Al regresar a casa con nuevas habilidades, le pregunté a algunos pacientes que habían trabajado conmigo durante algún tiempo si estarían de acuerdo en aprender autohipnosis, lo que estaba convencida de que reduciría enormemente su nivel de ansiedad. Estuvieron de acuerdo y funcionó. Su éxito me motivó a aprender más sobre esta fascinante técnica. Me uní a la Sociedad Americana de Hipnosis Clínica, al Congreso Internacional de Hipnosis y a la Academia de Hipnosis de San Francisco. Asistí a muchos seminarios excelentes para profesionales y pronto me sentí cómoda en talleres para estudiantes avanzados. Simultáneamente, en mi práctica, me vi aplicando cada vez más lo que estaba aprendiendo en talleres de hipnosis, reuniones científicas y de mi lectura interminable, y estaba dando frutos. Las técnicas hipnóticas aceleraron enormemente el proceso terapéutico. Al reflexionar sobre algunos de mis casos complejos, vi que lo que en el pasado había llevado años ayudar a resolver, a menudo se aclaraba en cuestión de meses o incluso menos. Para mí, un desarrollo aún más espectacular que la disminución en el número de sesiones y el tiempo por caso fue la confianza en que podía ayudar a una persona a ayudarse a sí misma, la confianza en que, utilizando la hipnosis, los problemas podían resolverse y los síntomas eliminados. Cuando comencé a usar la hipnosis, como muchos otros hipnoterapeutas, pedí a mis pacientes que revisaran los años, revelando eventos en su nacimiento que causaban síntomas actuales, lo que resultaba en la eliminación de los síntomas. Sorprendentemente, un problema, por ejemplo, uno de 40 años de duración, a veces podía rastrearse hasta los primeros meses, incluso hasta la experiencia del nacimiento mismo, que en muchos casos se encontraba como el desencadenante, dejando a la persona sintiéndose culpable, no deseada, y a veces con síntomas físicos de por vida, como dolores de cabeza recurrentes. Gradualmente retrocedí aún más, descubriendo problemas emocionales surgidos de esos meses supuestamente recogidos en el útero. Ahora estoy convencida de que muchos problemas tienen sus raíces más temprano en vidas pasadas. Mis pacientes y yo hemos descubierto que las vidas anteriores pueden tener un impacto profundo en las vidas actuales en términos de habilidades individuales, síntomas, relaciones, rasgos de carácter y de hecho de muchas otras maneras. Hasta hace 2 años estaba totalmente desinteresada en la idea de la reencarnación. Luego, una tarde, mientras usaba la hipnosis con un paciente masculino, presencié algo que afectó radicalmente tanto mi vida profesional como mis creencias personales. Había venido a mí debido a inhibiciones sexuales paralizantes. Cuando le pregunté, mientras estaba bajo hipnosis, que retrocediera al origen de sus problemas, dijo: 2 o 3 vidas atrás fui un sacerdote católico. Rastreamos esta vida del siglo XVII observando sus actitudes sexuales como sacerdote italiano y encontramos la fuente de sus dificultades sexuales. Yo sabía que el paciente creía en la reencarnación, por lo tanto, sentí que su vívida descripción de su vida pasada, teñida de una gran cantidad de emotividad, era una fantasía. Sin embargo, la próxima vez que lo vi,
Me dijo que no solo estaba libre de sus problemas sexuales, sino que se sentía mejor consigo mismo en general. Comencé a tomar nota de esta nueva herramienta terapéutica. Varios meses después, traté a una paciente que trabajaba como directora social en un crucero. Estaba muy ansiosa por resolver dos problemas que había tenido durante años. El primero era el impulso peligrosamente fuerte que experimentaba de lanzarse por la borda, y el otro, paradójicamente, era un miedo irracional a perderse en el mar. Bajo hipnosis, se encontró a sí misma como un pequeño niño noruego, Sven, en el barco de su padre, siendo instado a saltar mientras el barco chocaba contra las rocas. Desobedeció a su padre y se ahogó. Durante la misma sesión, se encontró en otras dos vidas, una como pescador y la otra como marinero, ambos perdidos en el mar, y ambos eventualmente ahogados. Cuando salió de la hipnosis, exclamó que ahora entendía tanto su fascinación por el mar como el origen de sus síntomas. Nuevamente sentí que estaba reviviendo existencias fantasiadas. Sabía que ella también creía en la reencarnación. Aún no estaba convencida, pero 6 semanas después de regreso de un viaje por el Pacífico, estaba exultante cuando me dijo que ya no tenía ninguno de los dos problemas. Se había sentido cómoda y libre de ansiedad durante todo el viaje. Otra oportunidad para explorar esta área surgió cuando una paciente me pidió que la ayudara a separar su fobia a las serpientes. Después de revisar su vida bajo la hipnosis y no encontrar nada que explicara sus miedos, probé una corazonada. Le pregunté si había tenido un encuentro con serpientes antes de nacer. Se vio a sí misma como una joven azteca de 15 años frente a una pirámide, observando a sacerdotes bailando con serpientes venenosas en sus bocas. Temblaba de emoción y relataba los rituales bizarros con todo detalle. De vuelta al presente, pero aún profundamente hipnotizada, se preguntaba qué acababa de experimentar, preguntó quién había sido, estaba bastante angustiada y afirmaba vehementemente: no creo en todas esas cosas. Aquí estaba una persona que definitivamente rechazaba la reencarnación, pero que acababa de revivir una vida que ocurrió hace 400 años. Después de esa sesión, comencé rutinariamente a utilizar la regresión a vidas pasadas, siempre que bajo hipnosis la mente subconsciente del paciente indicara que el origen del problema podría encontrarse en una existencia anterior. Por supuesto, en muchos casos, los problemas son el resultado de eventos en la vida actual del paciente. Si en realidad las vidas pasadas que se reviven son fantasías o experiencias reales vividas en una era pasada, no me importa como terapeuta, obtener resultados es importante. He encontrado que la regresión a vidas pasadas es consistentemente útil, a menudo resultando en la remisión inmediata de síntomas crónicos que no regresan, incluso después de meses y años. Los síntomas y problemas cuyas raíces se remontan a vidas pasadas abarcan un amplio espectro. Por ejemplo, ahora descubro que casi todos los pacientes con un exceso de peso crónico de 10 libras o más han tenido una vida en la que murieron de hambre o sufrieron privación de alimentos durante largos periodos. He conocido aborígenes, indios americanos, nativos del África profunda y personas de muchos países que se encontraron sin comida y a menudo sin agua. La iniciación en vidas pasadas continúa afectando a la persona en la vida presente, resultando en una compulsión por comer en exceso. Una paciente mujer que tenía un problema persistente de retención de líquidos, uno que había desafiado el tratamiento médico, se encontró hace varias vidas muriendo por deshidratación y hambruna, así como de viruela. Los antojos por alimentos particulares también han sido rastreados hasta vidas pasadas. Una paciente referida por su médico tenía hipertensión severa y estaba aproximadamente 100 libras con sobrepeso. Una y otra vez, contra su voluntad, devoraba bolsas de papas fritas y alimentos chatarra salados. Esta compulsión jugaba un papel catastrófico en sus infructuosos intentos de perder peso y reducir su peligrosamente alta presión arterial. Durante una regresión hipnótica, ella retrocedió a una vida como un joven niño indígena americano, que estaba desesperadamente hambriento porque su tribu ya no tenía sal para curar su menguante suministro de caza. Desde esa regresión, ella no ha sentido la más mínima compulsión por comer alimentos salados y está perdiendo peso a un ritmo saludable. Muchos de mis pacientes han descubierto que las causas de sus fobias, miedos e incluso aversiones estaban arraigadas en algún evento traumático de una vida pasada.
han descubierto que sus miedos irracionales a las serpientes, al fuego, a estar solos, a volar, a las multitudes, a los cataclismos naturales como terremotos y tormentas, derivan de alguna desgracia en una vida pasada. El miedo a la oscuridad, especialmente, parece originarse en algún incidente aterrador que ocurrió en la oscuridad en una vida pasada. Una mujer descubrió que los orígenes de su fobia a quedarse sola por la noche y su convicción de que sería asesinada si lo hacía venían de una experiencia idéntica anterior. Otra paciente se sorprendió al descubrir que su evitación de por vida de viajar en tren tenía sus inicios cuando, en su última vida, vio a su hermana ser aplastada bajo las ruedas de un tren. Una joven que no soportaba mirar nada que fuera de color rojo brillante y consecuentemente se ponía muy ansiosa cada Navidad, revivió el descubrimiento de su madre desangrándose hasta morir después de haber sido brutalmente apuñalada en una vida pasada. El insomnio y otros trastornos del sueño también se originaban en muchos casos a partir de cosas horribles que sucedieron durante el sueño en vidas pasadas. Por ejemplo, los pacientes han revivido haber sido víctimas de abuso sexual o asesinados mientras dormían. Un adolescente que solo podía dormir si estaba solo y en total silencio, rastreó su problema hasta haber sido apuñalado hasta la muerte por un soldado japonés mientras dormía en la arena en una isla del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Dolores de cabeza, dolores, trastornos o debilidades en ciertas áreas del cuerpo a menudo estaban relacionados con eventos en vidas anteriores también. Hemos encontrado que los dolores de cabeza crónicos, incluyendo las migrañas, son el resultado de que el paciente haya sido guillotinado, golpeado, lapidado, disparado, ahorcado, escalpado o de una u otra manera gravemente herido en la cabeza o el cuello. Varios pacientes con dolores abdominales crónicos e intratables revivieron el tener sus vientres atravesados con espadas, bayonetas o cuchillos. Incluso el origen de los problemas menstruales ha sido rastreado hasta traumas usualmente sexuales en una vida anterior. Mis pacientes han quedado asombrados al descubrir que algunas pesadillas recurrentes son en realidad recuerdos de experiencias vividas en vidas anteriores, pero también hemos encontrado que eventos agradables son revividos en los sueños. Hay muchas teorías sobre la reencarnación y los mecanismos del renacimiento. Una de las concepciones particularmente intrigantes es la noción de reencarnación grupal, que propone que individuos que coexistieron en determinados periodos de tiempo vuelven a encarnar simultáneamente en nuevas eras. Por ejemplo, los destacados pensadores de la antigua Grecia podrían renacer en conjunto en una era posterior, manifestando sus talentos de formas diversas, pero conservando vínculos inherentes entre ellos. Me ha cautivado el descubrimiento durante las regresiones a vidas pasadas de que las personas con las que nos vinculamos en nuestra vida actual han compartido experiencias con nosotros anteriormente, a menudo en múltiples ocasiones y desempeñando roles diversos. Por ejemplo, a través de una exploración de vidas pasadas, los pacientes han llegado a entender y a veces resolver problemas matrimoniales. Un paciente masculino con un matrimonio problemático descubrió que su esposa, por quien no sentía deseo sexual, había sido su madre en una vida anterior. Las dificultades entre padres e hijos también han sido aliviadas a través de las perspectivas que ofrece la terapia de reencarnación. Muchas personas han desarrollado una mayor comprensión de su compatibilidad con su cónyuge o amante después de examinar sus vínculos de vidas pasadas. Atracciones instantáneas, aversiones, sentimientos de familiaridad o desconfianza han sido explicados por eventos en vidas anteriores. En mi trabajo con la teoría de la reencarnación, estoy descubriendo que no hay un aspecto del carácter o del comportamiento humano que no pueda ser comprendido mejor a través de un examen de eventos de vidas pasadas. Mis pacientes y sujetos han explorado existencias anteriores para encontrar las fuentes de sus talentos, habilidades, intereses, fortalezas y debilidades, así como los síntomas y problemas específicos. El tapiz de nuestras vidas está tejido con hilos antiguos y el patrón es complejo. Permíteme compartir contigo la dinámica de ¿has estado aquí antes? En el primer capítulo muestro mi método de regresión de una persona a una vida pasada y describo las reacciones de los pacientes y sujetos al explorar sus vidas anteriores. Los capítulos 2 al 10 son estudios de casos que incluyen transcripciones literales de regresiones hipnóticas a vidas pasadas.
Las transcripciones han sido editadas para evitar la repetición. Los nombres y datos identificativos sobre los pacientes y sujetos han sido cambiados para proteger su privacidad. Aún así, he obtenido permiso de cada persona para publicar su historia. El capítulo 11 describe la experiencia de morir e incluye numerosos extractos breves de transcripciones que ilustran tanto la individualidad como la similitud de varias experiencias de muerte. En el capítulo conclusivo, discuto las preguntas planteadas para nosotros como individuos por el concepto de vidas pasadas. También comparto brevemente mis ideas sobre los conceptos de reencarnación y karma. Escribir este libro fue un comienzo para mí, un inicio para cristalizar mis ideas y comprender los dramas que se desarrollaban cada día en mi consultorio. Espero que escucharlo sea también un comienzo para ustedes. Para muchos de ustedes será confirmación de creencias establecidas sobre vivir una y otra vez, y espero que los estimule a comenzar a cuestionarse sobre las vidas ricas y variadas que han llevado. Para otros, que quizás sean escépticos, espero que sea el inicio de explorar una nueva forma de vernos a nosotros mismos, ya sea como habiendo vivido antes o como teniendo la imaginación más creativa posible.